doutor em Ciência da Educação, publicou mais de 16 livros sobre comunicação, escrita e ensino de línguas em catalão, espanhol, português e várias outras línguas. Tem alguns dos livros dele aqui, mas no site pessoal dele, então vocês vão ter também acesso a todos os outros. Ensinar Língua é um dele. Tras las Líneas, também é um outro livro. Em Linha é um outro livro. Tem só alguns aqui. E o último que ele publicou, Laboratório Lector, também para vocês conhecerem um pouquinho só alguns, né, dos vários livros, de várias publicações que ele já fez. Além disso, publicou mais de 100 textos entre artigos científicos, em boletins e resenhas, também em inglês, em francês, em outras línguas. Vem atuando como professor visitante em cursos de pós-graduação, programas de mestrado e doutorado em universidades e instituições de mais de 25 países, na Europa, América Latina e Ásia. Coordena desde 2004 um grupo de pesquisa sobre letramento crítico, o GRACEL, é isso mesmo, né, professor? Grael, na verdade, desculpem. Tem um @ no nome. E muito obrigada, Daniel, por estar aqui conosco para discutir sobre letrismo digital, perspectivas atuales de investigación. Muito obrigada. Pues muchas gracias, Mónica, y muchos saludos a las 64 personas que nos están escuchando. Les hablo desde Barcelona, en Cataluña, en España, desde la habitación donde vivo desde hace un año, en confinamiento o sin confinamiento, pero trabajando también desde aquí. Y bueno, pues es un placer para mí poder participar con una conferencia plenaria en este encuentro, que agradezco, que espero poder cumplir y poder ofrecerles a ustedes una bonita reflexión sobre los trabajos en los que estoy implicado en esta época de mi vida. Los libros que ha mostrado Mónica, pues alguno es más reciente, como Laboratorio de Lector, pero los otros pueden tener ya más de 10 años y, bueno, están un poco alejados del tipo de trabajo que realizo ahora. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿no?, para mostrarles una presentación. A ver si la encuentro. Tiene que estar aquí está. Muy bien, letrismo digital, perspectivas actuales de investigación, y les he preparado un espacio en la red al que ustedes pueden acceder con este vínculo de Bitly o con este código QR, ¿no?, donde podrán encontrar distintos materiales relacionados con esta conferencia. Pueden bajarse ustedes el PDF que voy a proyectar, que están viendo ustedes, ¿no?, y también distintos artículos de investigación publicados sobre el tema que voy a tratar, que es el del letrismo digital, perspectivas actuales de investigación, y que, bueno, voy a presentar inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a presentar un poco cuál es el trabajo de los últimos años, que muchas veces pues, no se ha publicado todavía o está en proceso de publicación. Hablaré un poco de teoría, del enfoque metodológico, porque entiendo que ustedes son investigadores y docentes universitarios y también están implicados en la investigación. Y ya luego voy a explicarle 3 ejemplos. Voy a mostrar 3 investigaciones concretas sobre letrismo digital y en concreto sobre cómo los jóvenes aprenden idiomas en Internet por su cuenta, sin docentes, haciendo el tipo de actividades que les gustan, que suelen ser actividades más ociosas, más divertidas, de su tiempo privado, etc. En concreto les hablaré de una chica catalana, española, que aprende coreano, que ha empezado a aprender coreano desde hace muchos años,
viendo Durama y escuchando música K-pop, escuchando una boy band de K-pop. Luego hablaremos de cómo mucha gente aprende con dibujos animados y hablaremos después de una tecnología digital muy reciente del Asia oriental más extrema, que es el Damu o Damaku. Y acabaremos con algunas reflexiones finales, ¿vale? Entonces vamos allá. Aquí tienen una foto de unas chicas practicando cosplay, que es este tipo de actividad en la que se disfrazan de algunos personajes de película o de serie fantástica que les gusta, y a partir de aquí pues, bueno, pues aprenden distintas actividades. Este es el grupo de investigación que coordino aquí en la universidad. Pueden ver ustedes que somos muchas personas de todas partes del mundo. También hay algunos brasileños que han venido a pasar un tiempo, que han incluso hecho el doctorado aquí. Aquí tienen los proyectos de investigación en que he estado trabajando, los viejos. Son sites de Google que ustedes pueden consultar y que, bueno, pues tiene toda la información sobre recepción crítica de texto, sobre digitalización de las escuelas, sobre prácticas letradas digitales y analógicas. Y aquí tienen los más recientes sobre identidades digitales, IQ del 15, o sobre el fandom, sobre las cosas frikis, los friquismos, la música, las series, el cómic, el manga, los videojuegos que practican los jóvenes, que es el letrismo digital multimodal y que les permite pues desarrollar muchas actividades personales que les gustan y aprender. Les recomiendo específicamente este informe que ustedes ven aquí, el fandom en la juventud española, que es precisamente un libro digital gratuito que ustedes se pueden bajar de la red, de 250 páginas, donde se explican las cosas, las prácticas letradas que desarrollan estos jóvenes, que les permiten aprender. Entonces, bueno, vamos a seguir. Este es el último proyecto en el que estoy participando, que trata del vídeo, el vídeo como recurso de aprendizaje. Y por eso tienen esta foto de un concierto de Pau Donés, del cantante fallecido de Jarabe de Palo, aquí en Barcelona, y todo el mundo grabando. Entonces, bueno, vamos allá y vamos a hablar un poco de la teoría, en primer lugar, del enfoque metodológico. Entonces, lo que nos interesa y lo que voy a presentar en este ámbito es lo que podemos denominar aprendizaje informal. Ustedes saben que hay distintos tipos de educación, educación formal, educación informal y educación no formal. La enseñanza formal es la que tiene currículums, libros de texto, salas de clase, profesores, alumnos matriculados, exámenes, y luego tenemos el aprendizaje informal, por ejemplo, aprender una lengua en un viaje o por inmersión en una estancia o por emigración. Esto es lo que nos interesa a nosotros y específicamente lo que sería el aprendizaje en línea, en contextos digitales, ¿no? Que se produce, por ejemplo, en las redes sociales, pues en TikTok, en Instagram, etcétera, pero también el fandom, the kingdom of fans, todas estas actividades frikis que les mencionaba, o lo que nosotros llamamos COAP, que es comprensión oral audiovisual, que es todo lo que aprende la gente viendo series en Netflix o en HBO o en Amazon o en Disney, viendo las películas en el audio original pero con subtítulos en otra lengua, por ejemplo, o viéndolas incluso pues, en inglés y en subtítulos en inglés para empaparse del idioma. ¿De acuerdo? Entonces, en este ámbito rojo es donde se ubica lo que les voy a explicar. Se trata de un aprendizaje particular con características diferenciales de la enseñanza formal. Es muchas veces una enseñanza sin currículum, no hay programa. Hay un conjunto de prácticas que interesan a la gente, ¿no? Jugar a videojuegos, pues superar niveles y ir jugando a distintos juegos. Pero suele ser una práctica de igual a igual,
suele ser también una práctica cooperativa de grupos de personas. Lo importante muchas veces no es aprender, sino que es, por ejemplo, pues superar el juego, es ganar en un juego, pero para ganar en este juego pues necesitas desarrollar determinadas habilidades digitales o practicar el inglés para relacionarte con tus compañeros de grupo, ¿no? Y entonces el aprendizaje es incidental, es secundario y es efectivo, pero no es la motivación principal. Suelen ser prácticas auténticas, con interacción real, combinan lo digital con lo presencial, es naturalista, es autodirigido por el alumno no hay alumnos, por el aprendiz, ¿eh? por el sujeto. Está muy relacionado con la motivación, con la identidad. Yo quiero ser un gamer, quiero ser un videojugador muy bueno, entonces para eso tengo que hacer estas actividades. Y es un aprendizaje situado, sociocultural, vinculado con comunidades de aprendizaje, con espacios de afinidad, que son conceptos pues, de James Paul G o de Etienne Wegener, de la teoría sociocultural del aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué ha cambiado con la red? Porque, claro, esto ya existía antes. De hecho, por ejemplo, el libro de Etienne Wenger sobre las comunidades de aprendizaje es de los años 80, de antes que se popularizara todo Internet, ¿no? Pues bueno, la red ha multiplicado las posibilidades de poder aprender en línea, ¿no? Hemos pasado de la pobreza a la sobresaturación informativa, de la limitación a la facilidad de poder publicar y difundir contenido. Pese a estar viviendo en un lugar muy pequeño, tienes capacidad para conocer a todo el mundo, en el mundo, para acceder a contenidos de todo el mundo a través de la red, del monolingüismo, del portugués único que hablaba. Hemos pasado a una situación en la que estamos escuchando una conferencia en español, visitando un recurso en inglés, viendo algo en francés, etcétera, trabajando con vídeos, con fotografías, con iconos, ¿no? Oralmente, con géneros nuevos, ¿no? Con formas de escritura muy variadas, de modo que evidentemente Internet ha cambiado totalmente el contexto en el que se desarrollan estos aprendizajes, ¿no? Nuestra aproximación, y ya voy acabando la teoría, pues es muy sociolingüística. Nosotros somos lingüistas, además nos interesa la educación, pero somos sobre todo sociolingüistas, ¿no? Entonces trabajamos con etnografía virtual, con etnografía educativa, a veces participativa, en la que los sujetos consiguen datos para nosotros, con mucho énfasis en el discurso, en la lengua, y con una perspectiva crítica, pero también émica, o sea, desde el punto de vista del aprendiz, ¿no? Utilizamos técnicas cualitativas, es una investigación no intervencionista, o sea, nosotros no creamos secuencias didácticas, no hacemos experimentos educativos, ¿no? Y nuestro marco teórico es lo que se conoce como New Literacy Studies, ¿no? Esta perspectiva más sociocultural del aprendizaje y esta teoría social o sociocultural del aprendizaje que ya mencionaba antes con los autores que tienen aquí citados, ¿vale? Aquí tienen algunos libros clásicos sobre aprendizaje informal situados en el ámbito, en el ámbito del fandom, de los frikis, como el clásico de Henry Jenkins, Ladrones Textuales, Textual Poachers, ¿no? Y sobre el fanfiction, el clásico de Rebecca Black. Y bueno, ¿qué es un fan, no? El fan es el joven que realiza este tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿quién es? Pues es una persona joven, ¿no? Aunque algunos ya no son tan jóvenes, pero siguen siendo fans, ¿no? Puede venir de cualquier lugar, no importa la raza, la lengua, la cultura, el poder adquisitivo, el estatus social, la religión, la ideología, no importan. Si eres fan de Shakira, o eres fan de Candy Crush, o eres fan de Harry Potter, pues esto lo anula todo, ¿no? Esto es muy bonito, ¿eh? Porque el fandom es una actividad no racista, ni sexista, ni xenófoba.
acoge a todo el mundo, ¿eh? Solo necesitas compartir el fanatismo, ¿no? La pasión por una obra, ¿no? Entonces son gente que dedican mucho tiempo a practicar estas aficiones, que entran en contacto con otras personas que les interesan estas aficiones, desarrollan actividades, prácticas específicas, y es a partir de aquí, de compartir estos recursos, este lenguaje y estas prácticas, que desarrollan aprendizaje, ¿no? Vamos a ver 3 casos, que son los que mencioné antes, y aquí tienen el Journal of Fandom Studies para ver que ya los estudios sobre aprendizaje informal pues ya empiezan a ser reputados y reconocidos. Entonces, bueno, aquí les presento a Núria. Núria es una chica catalana, ahora ya tiene, bueno, casi 30 años, pero ella estuvo como 10 años aprendiendo coreano, y bueno, cuando acabamos esta investigación que se publicó en el 2019, pues ella seguía aprendiendo coreano, ¿no? Y entonces ella nos dijo que empezó a interesarse por el coreano porque por internet descubrió el dorama. ¿Qué es el dorama? Pues el dorama son series románticas coreanas con este tipo de personajes que ven ustedes aquí, ¿no? Estos actores tan adolescentes, ¿no? Maquillados, con un corte de pelo perfecto, ¿no? Y entonces a ella le pareció fascinante este tipo de actividad, y por eso pues decidió empezar a verlos, ¿no? Los veía en inglés porque los veía subtitulados en inglés, pero con el original coreano, ¿no? Y entonces, viendo la serie, se dio cuenta que aparecía el alfabeto, ¿no? Este alfabeto que ven ustedes aquí. Se interesó por el alfabeto del coreano y descubrió que se llama Hangul, que es un alfabeto silábico, que no es como el chino o como el japonés, y entonces aprendió el alfabeto, ¿no? Y empezó a hacer búsquedas sobre el alfabeto. Y a partir de aquí, pues empezó a hacer búsquedas en Instagram, y el algoritmo de Instagram detectó que ella estaba buscando cosas del coreano y le ofreció hacerse seguidor de Wanna Learn Korean, que es pues una cuenta en Instagram que publica infografías como la que ven ustedes para aprender coreano. Entonces ella empezó a aprender léxico del coreano a través de este tipo de imágenes, ¿no? A partir de aquí descubrió que había pues una web pagada por el gobierno coreano que se llama Talk to Me in Korean, que le permitía aprender de manera gratuita desde su casa. Y entonces ella inmediatamente pues, se hizo seguidora de Talk to Me in Korean y empezó a resolver ejercicios como los que ustedes ven aquí. Pronto descubrió el K-pop, que ya saben que la música K-pop, las boy bands, son impresionantes para muchos jóvenes, y entonces ella se hizo fanática de BTS, que es una boy band típica de chicos. Ya saben que las bandas tienen pues 10, 12 chicos. Y ella pues decidió que quería seguir la banda, y entonces decidió abrir una cuenta en Twitter. Ella ya tenía una cuenta en Twitter, entonces decidió abrir otra secreta. Se puso un nombre que no es este que ven ustedes aquí, pero que es coreano. Escribió pues una identificación también con coreano, y entonces ella empezó a comunicarse con otros seguidores de BTS, el grupo de K-pop coreano, por esta cuenta, ¿no? Ustedes ven aquí estas palabras que son en catalán, que es la lengua que yo utilizo para utilizar Twitter, tweets y respuestas, o continguts, que significa tweets, respuestas y contenidos, pero evidentemente ya saben que Twitter y muchas aplicaciones configuran la lengua vehicular según el deseo del usuario, ¿no? Y ella evidentemente pues no sé cómo lo utilizaba, pero sí que ven que los mensajes estaban en inglés, en coreano. Ella nos explicó que después de muchos años ya entendía los tweets de la banda y podía, por ejemplo, pues reconocer este tweet. Incluso nos hizo una pequeña explicación gramatical de cómo ella identificaba las raíces de las palabras, la morfología, determinados rasgos sintácticos, y podía perfectamente entender
el significado de un tuit, ¿no? Que era algo así como que iban a publicar una canción nueva y que iban a hacer un vídeo con distintas lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene un poco el resultado de esta progresión de 10 años de aprendizaje de coreano, ¿no? Y lo que es interesante es que Nuria N. Naujung, ¿no? Lo hizo siempre por su cuenta, o sea, ella tomaba las decisiones, nunca tuvo un profesor, aprendía gracias a todos los recursos que le ofrecía la red, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que ella vio que no podía progresar, que dice, nadie me corregía, no supe pronunciar bien, no sabía si estaba pronunciando bien o no el coreano. Es imposible aprender esta lengua bien, entenderla bien, estructurarla bien sin un profesor nativo que te la explica, al que puedas preguntar las dudas que tienes, ¿no? Entonces ella decía, me ha servido un montón todo este recorrido por internet, este aprendizaje autodirigido, informal, ¿no? He podido compaginar mi ocio, mis intereses con el aprendizaje de la lengua, he aprendido lo fundamental. Me gustaría volver a hacerlo si tuviera que empezar con otro idioma, por ejemplo con el japonés, ¿no? Me gustaría hacerlo de esta manera, ¿no? Y luego dice, no, esto lo explica en catalán porque ella habla las dos lenguas, no consideré imprescindible ir a un curso de coreano. Pensaba que era una ayuda importante para mi aprendizaje, pero que no lo necesitaba. Hasta que 10 años después decidió que ya no podía seguir avanzando y entonces se matriculó a un curso de coreano en la Casa Asia, aquí en Barcelona, después de asegurarse que era un buen docente, ¿no? Entonces el caso de Nuria es interesante porque nos permite ver cuál es el límite del aprendizaje en línea, ¿no? O sea, no, se puede aprender mucho, sí, pero hasta un determinado nivel. Llega un momento en el que si es una lengua tan lejana como el coreano, pues no es posible, ¿no? Con los recursos que haya, porque necesitas pues una instrucción más personalizada, un docente que te pueda responder las dudas, ¿no? Y otro punto importante es que Nuria es una persona muy cualificada, es una joven que ha estudiado en la universidad, que habla 4 lenguas, habla catalán, español, inglés y francés, tiene nociones de alemán también, tiene conocimientos de lingüística, de traducción, de interpretación y trabaja en este ámbito. De modo que es una persona muy cualificada que puede desarrollar todas estas habilidades, pero muy probablemente una persona sin tantos conocimientos, aunque tenga mucha pasión por el K-pop o por el drama, es posible que no pueda desarrollar un aprendizaje tan sofisticado como este, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la segunda investigación. La segunda investigación está realizada, bueno, la primera investigación era un trabajo de asignatura de unos estudiantes míos de máster, que luego lo desarrollamos. Este es el trabajo de una colega mía rusa llamada Lyudmila Safirova, socióloga y antropóloga de San Petersburgo, que está trabajando ahora con nosotros, pero pronto ya se va a Portugal, de modo que empezaré a trabajar en portugués también. Y ella trabajó sobre cómo la gente aprendía ruso por la red, ¿no? Y lo primero que descubrió, para sorpresa suya, es que la gente utilizaba los dibujos animados para aprender. Básicamente utilizaba Masha y el oso, que son unos dibujos animados muy graciosos para niños y para adultos o para padres de niños en la red, pero también encontró personas que utilizaban The Simpsons, que es un producto totalmente norteamericano, o Adventure Time, que son otros dibujos también anglófonos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué usaban esto? Pues básicamente por 2 motivos. En primer lugar, porque a las personas les gustaba este producto. Les gustaba Masha y el oso, The Simpsons y Adventure Time. En el caso de Masha y el oso, los dibujos son originales rusos y la cultura que hay detrás de los dibujos es rusos. De modo que mucha gente empezó a interesarse por el ruso gracias a Masha y el oso. Pero también hay personas que les interesaba el ruso y que decidieron aprender de otra manera, por ejemplo, pues buscando contactos de música en la red, a través de las redes VK, que es la red específica de Rusia, o, por ejemplo, mirando The Simpsons en ruso. ¿Por qué? Pues porque básicamente le gustaba mucho The Simpsons y porque en Internet podía encontrar el audio y el subtítulo en ruso de estos capítulos de dibujos animados. Entonces
la persona que utilizaba The Simpsons nos explicó que les resultaba muy cómodo aprender ruso viendo episodios de dibujos animados que conocía muy bien porque los había visto en inglés y los podía escuchar en ruso, ¿no? Y entonces bueno, voy a saltarme esto, y hacía cosas como esta que ven ustedes aquí, que es ver los dibujos de Simpsons en ruso. Si no entendía algo, luego ponía los subtítulos en inglés, como ven aquí, ¿eh? Y si no entendía algo, paraba la visualización de los dibujos animados y buscaba una traducción en Google Translator o en Word Reference. Y aquí pueden ver ustedes cómo trabajan estos jóvenes que aprenden lenguas de esta manera informal, ¿eh? Son dibujos animados que aportan contenido ruso. Por ejemplo, este es un tren típico ruso. La manera como va vestida Masha es muy rusa, pero también tienen elementos muy modernos, como por ejemplo esta especie de Superman que viene aquí, ¿no? ¿Y por qué los dibujos? Pues bueno, básicamente porque están accesibles en la red. Aquí ven, porque están disponibles en la lengua que te interesa aprender con los subtítulos, porque es un género corto, son visuales y te permiten aprender a través del contexto, ¿no? Y son algo exagerados, ¿no? Entonces, por todo este motivo, pues los jóvenes les interesan mucho los dibujos animados, ¿no? Y pueden utilizar una segunda lengua. Por ejemplo, aquí pues un joven español aprende ruso viendo el ruso, pero también el inglés como lengua intermedia, ¿no? Entonces hacen lo que llamamos translingüismo, ¿no? Que es esta mezcla de idiomas muy típicas de estos jóvenes multimodales, ¿no? Finalmente, Lyudmila, esta estudiante mía rusa, descubrió que había muchos jóvenes que aprendían ruso viendo My Little Pony Friendship is Magic, que son unos dibujos animados increíbles para niñas pequeñas que dibujan un universo de ponis mágicos, de colorines que representan las virtudes humanas, ¿no? Y son unos dibujos totalmente cursi. No sé si entienden ustedes la palabra cursi, ¿no? Pero muy, muy particulares. Entonces Lyudmila descubrió que había toda una legión de hombres ya un poco adultos que se llamaban Bronies, Brothers of Ponies, ¿no? Y que eran fanáticos seguidores de estos dibujos animados, que les parecía un universo maravilloso para construir una masculinidad alternativa al machismo del macho alfa imperante. Es increíble si lo piensan ustedes, ¿no? Y si buscan en internet Bronies, verán que hay mucha literatura sobre estas cuestiones, ¿no? De modo que es un grupo, ahora ya no es tan interesante porque ya no son tan recientes estos dibujos y han caído, y estos fenómenos tienen una cierta volatilidad, ¿no? Son breves. Pero si quieren, les interesa el tema, pueden leer este paper, Bronies Learning English in the Digital Wild, que es realmente increíble, ¿no? También, por ejemplo, fabricando como estatuillas de estos bronies, como ven aquí, etc. Llegamos a la tercera investigación, que es una investigación sobre Danmaku, que es todavía más increíble, más especial, ¿no? Entonces, esta es una investigación realizada por una colega mía china, Leticia Tianzhan, que ahora ya está en Beijing, trabajando en la Universidad de Lenguas de Beijing, y que ella estuvo haciendo el doctorado con nosotros hace muy poco, y entonces ella publicó varios artículos como los que ustedes ven aquí sobre esta comunidad de personas que comparten películas en internet, que las subtitulan, hacen fansubbing y fandubbing, es decir, traducción amateur de los subtítulos, doblaje amateur, y también hacen comentarios en línea con esta tecnología que les explicaré, ¿vale? Entonces, lo primero que hacen estos jóvenes es tomar una serie. Por ejemplo, esto es un fotograma de Física o Química, que es una serie española muy famosa, madrileña, de hace algunos años, que tuvo mucho éxito en China porque hablaba de centros de secundaria donde había estudiantes asiáticos también. Y entonces lo que hacían estas jóvenes, porque son mujeres sobre todo en China, era tomar los capítulos originales que podían conseguir en la red, se organizaban en decenas y centenares de personas
y los subtitulaban en español porque no estaban subtitulados antes. Entonces ellos entendían, seguían el audio y lo subtitulaban en español y luego lo traducían al chino para que lo pudiera entender todo el mundo que estuviera interesado, ¿no? O sea, son fans traductores, fandubbers y fansubers, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un trabajo absolutamente impresionante que genera muchísimo aprendizaje de la lengua meta del español y de tecnologías digitales, ¿no? Pero luego lo que hicieron estos fansubers fue aprovecharse de una tecnología que no es conocida todavía aquí en España y es la que les voy a mostrar ahora. Voy a saltarme esta parte por falta de tiempo y voy a entrar ya en esta tecnología que es esta. Entonces vamos a ver un primer capítulo, un fragmento solo, de una serie española muy famosa que quizá ustedes conozcan, que se llama El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, que tiene como 6 temporadas, creo, es una serie un poco de ciencia ficción porque supuestamente hay un método, unas puertas que permiten viajar en el tiempo, a través del tiempo, ¿no? Entonces personas del día de hoy pueden cruzar la puerta y llegar a cualquier época de la historia, ¿no? Y allí encontrarse pues con Cervantes, con Quevedo, con cualquier pintor, con un músico, ¿no? Y bueno, desarrollar una vida en esta época, ¿no? Entonces vamos a ver el capítulo primero y yo les explico. Lo que ustedes ven que está pasando de derecha a izquierda en chino son Danmaku, el nombre de la tecnología, y son básicamente mensajes que las personas que están viendo la serie escriben desde su casa y quedan inscritos en la película en el momento en que le dan clic. Y entonces estos mensajes se van acumulando y van construyendo un diálogo. Entonces vamos a seguir. Ay, perdón. Entonces pueden ver aquí una fotografía del famoso cuadro de Velázquez, Las Meninas, ¿no? En la serie se supone que estos dos señores que son del siglo XXI viajan a través de esta puerta del tiempo hasta la época de Las Meninas y de Velázquez, y entonces es como la demostración para un novato, ¿no? Para un espía novato de esta tecnología, ¿no? Y entonces, pues las seguidoras chinas, ¿no? Los seguidores que están viendo la serie desde su casa, pues van mandando mensajes, ¿no? Y entonces uno pregunta, ¿y estas personas, estas chicas que están vestidas de esta manera tan extraña, quiénes son, ¿no? Y entonces otra persona responde y dice las meninas en chino, y otra lo traduce al español y dice las meninas, y otro dice las meninas, ¿quiénes son las meninas, ¿no? Y otro responde y dice, son las personas que aparecen en este cuadro de Velázquez y eran pues las infantas del rey, ¿no? Entonces pueden ver ustedes cómo la gente joven utiliza esta tecnología para ayudarse entre sí a entender una película que culturalmente está muy lejana a los conocimientos personales, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes chinos que no han salido de China, que pueden tener un conocimiento muy limitado del español y de la cultura hispana y que, por supuesto, pues no pueden entender estas imágenes, ¿no? Entonces, esta es una tecnología absolutamente increíble para ayudar a los jóvenes es como un foro, pero contextualizado dentro de la película, ¿no? Entonces es un tema de investigación muy reciente que ha merecido muchos artículos, aquí tienen ustedes algunos, y yo les he incluido en el espacio que compartimos en el Drive varios de estos artículos que están en acceso abierto y ustedes pueden leer, ¿no? Artículos sobre cómo los jóvenes utilizan estrategias audiovisuales para entender el audio de las películas, cómo se ayudan entre sí haciendo comentarios,
Por ejemplo, cómo juegan. Aquí ven pues una fotografía del Danmaku en la que los jóvenes le dibujan un sombrero verde a este personaje de una serie tradicional china. Este sombrero verde tiene el significado popular de persona cornuda, persona que ha sufrido pues una infidelidad conyugal, que son símbolos diferentes en cada país. En España serían unos cuernos, no sé cómo es en Brasil, y en China pues es un sombrero verde. Entonces los jóvenes juegan con este mecanismo para, con la forma y el color, crear significados. O aquí bien, por ejemplo, había otro ejemplo en el que en esta película, pues una mujer del siglo, creo que es del siglo XVIII, pues descubre lo que son los tampones, un método pues para las mujeres, ¿no? Para la regla, que no es muy habitual en China, y entonces rápidamente las seguidoras se ponen a hablar de este tema mientras están viendo la película, ¿no? De modo que es muy gracioso y muestra claramente los intereses que tienen los jóvenes viendo estas películas, ¿no? Esta es la tecnología que, bueno, tiene poco tiempo y es sobre todo muy usada en Asia. ¿De acuerdo? Ya llegamos al final de estas tres experiencias. Yo creo que pueden ver claramente que los jóvenes realmente aprenden un montón de cosas participando en actividades ociosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos a punto de acabar un trabajo muy divertido sobre cómo la gente aprende español bailando salsa, bailando música salsa caribeña, ¿no? De Colombia, de Puerto Rico, ¿no? O cómo aprende bailando tango, ¿no? Que son dos prácticas socioculturales propiamente del mundo hispano, ¿no? O cómo la gente pues, se apasiona viendo La Casa de Papel o La Casa de las Flores de México, o Yo soy Betty la Fea de Colombia, ¿no? Y bueno, yo creo que ustedes podrían hacer lo mismo explorando pues cómo la gente aprende portugués, pues escuchando bossa nova, viendo culebrones brasileños, o interesada por el fútbol o por la comida brasileña, etcétera, ¿no? Porque este es un aspecto muy importante. O sea, lo que motiva a la gente a desarrollar este letrismo digital son la pasión por contenidos y por prácticas determinadas, ¿no? O sea, los jóvenes aprenden idiomas gracias a la motivación por una actividad. Son expertos en estas prácticas y a partir de aquí desarrollan incidentalmente el idioma, ¿no? Internet ofrece contenidos muy sofisticados para fomentar este aprendizaje, como hemos visto, las infografías, las cuentas en Twitter, la tecnología para comentar de manera contextualizada pues una película. Y realmente todo esto saber, yo creo que lo podemos aprovechar para mejorar la enseñanza formal también. O sea, podemos de algún modo ayudar a los aprendices a ser mejores para aprender lo que ellos quieran por su cuenta, pero también podemos mejorar nuestra enseñanza del aula utilizando todos estos recursos, ¿no? Y bueno, todo esto que ustedes han visto, pues son cosas que me han enseñado mis alumnos. O sea, son trabajos que yo he conocido gracias a mis alumnos que pues me venían a comentar que les interesaba esto y querían hacer esto. Yo les animaba, les ayudaba, les explicaba cómo tenían que hacer un paper, cómo había que desarrollar una etnografía, cómo había que recopilar datos, y yo les enseñaba la parte científica. Ellos aportaban la novedad y la actualidad de lo que les interesa a ellos, y los dos aprendemos un montón. De modo que muchas gracias y bueno, espero tener tiempo para dialogar un poco con ustedes. Aquí tienen el vínculo. Olá, Daniel. Eu vou falar em português, né? Para você entende e aí todo mundo entende. Que legal que você nos trouxe aqui, que muito importante, discussões aqui, uma questão importante que perpassou desde ontem até hoje nas discussões aqui no Sinced, e que você disse aqui, que você aprendeu com os seus alunos, né? E os professores precisam estar abertos aí para aprender com eles, né? Quanto que a gente pode aprender com eles, muito quando se diz sobre tecnologia digital, sobre as práticas que os jovens, que os nossos alunos
realizam na cultura digital, as práticas de leitura escrita, muitas a gente não conhece, então se aproximar desses alunos, desses jovens, vai fazer com que a gente aprenda muito com eles, né? Achei muito interessante também que você disse sobre dos trabalhos que foram apresentados, dessas práticas desses jovens aprendendo língua, a relação com a multimodalidade, né? O quanto a multimodalidade pode favorecer o aprendizado de uma outra língua, mesmo o aluno não sabendo a língua, ele vai buscando a partir dos recursos semióticos que estão ali disponíveis nos desenhos, nos zibuios, eles podem ali aprender com o que tem disponível e vai aí buscando outras alternativas, como o Google Translation e outras alternativas dentro da cultura digital. Temos muitas perguntas para você, mas o tempo é muito curto, a gente tem 15 minutos. Vou fazer algumas aqui e você escolhe o que você acha melhor responder ou faz junta algumas delas, da forma como você achar melhor. Pode ser, Daniel? Sí, sí, bueno, Diego Sátiro nos comenta, dice, las narrativas transmedia forman parte de la cultura fandom. ¿Sabes si hay proyectos de literacidad o de alfabetización en lengua materna, español o catalán, basados en narrativas transmedia? Bueno, narrativas transmedia, o básicamente el concepto de transmedia, es pues que surge una narrativa o un universo en un media. Por ejemplo, podríamos decir Harry Potter, ¿no? Harry Potter es un buen ejemplo, que primero fue una novela, fue una saga literaria, novelística, ¿no? Juvenil, y luego saltó al cine, y del cine saltó al cómic, y del cómic saltó al videojuego, no sé si ocurrió, pero y entonces supuestamente cada medio, el libro, el cine, el cómic, el videojuego, aporta recursos nuevos y diferentes y el mismo universo se va adaptando a distintos contextos, ¿no? Y entonces el universo se enriquece a partir de esta diversidad, ¿no? Esta es la idea de transmedia, ¿no? Entonces, ¿esto está relacionado con el fandom? Sí, claro que sí, porque algunos de los ejemplos transmedia son claramente fanáticos o son fans en el sentido que generan mucha popularidad, ¿no? Pero no todos, o sea, puede haber algunas formas transmedia que sean más cultas y que no tengan este componente popular que tiene el fandom, ¿no? Sí hay estudios sobre narrativa transmedia. En mi universidad hay un profesor argentino afincado aquí llamado Carlos Escolari que desarrolló un proyecto de narrativas transmedia desde un contexto de comunicación audiovisual, ¿eh? Porque claro, esto interesa más a la gente, la investigación en comunicación audiovisual, ¿no? Entonces ellos son un grupo interesante, tienen algunos libros publicados y tienen muchos artículos sobre el fandom, sobre los fans, sobre distintos tipos de series, etcétera, con algunos vínculos con la educación, ¿eh? Pero yo diría que, bueno, que sí que está vinculado con la educación, pero es un estudio sobre todo audiovisual, ¿no? Ótimo. Posso ler para você as Sim. outras? São várias, mas tem uma aqui que acabou que tem discutindo duas perguntas sobre isso, que é o uso de alguns conceitos que você usa não só neste momento durante a palestra, a conferência, mas também em textos seus ou de outros autores de língua espanhola, né, espanhóis. Então, por exemplo, o conceito de alfabetização digital que você usa em 2000, num texto que foi lido, em relação ao termo letrismo digital que você usa aqui, e o termo também letramento digital, literacy. Você pode fazer uma problematização em relação a esses usos desses termos para a gente? Pues, explicar as diferenças? Podríamos estar horas hablando de si hay que decir letramento, literacia, alfabetizado. A mí me parece estéril, sinceramente. O sea, yo sé que en Brasil esto es muy importante
porque la gente utiliza el término para marcar ideología. Entonces, si tú eres letramento, si tú dices letramento, esto es diferente de literacia, no tiene nada que ver con alfabetización. Y esto es lógico, porque en los contextos en los que hay diversidad de opiniones, pues la gente utiliza los términos para marcar las diferencias, ¿no? Y lo respeto mucho. Pero a mí me parece que no nos permite avanzar mucho. O sea, cambiar la palabra y en vez de decir alfabetización, decir literacidad o decir letramento, a veces no hay nada más detrás. Es solo cambiar la chaqueta, ¿no? Cambiar el vestido, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesa no es tanto discutir teóricamente cuál es la mejor palabra, sino básicamente aprender qué es lo que hace la gente. En este sentido yo creo que es más interesante ser práctico, ¿no? Hay un libro publicado en México de Judith Kalman y Brian Street sobre literacia y sobre o letramento y numeracy y numerismo, ¿no? Y hay muchos investigadores brasileños. Entonces es un libro de presentaciones, ¿no? De varios capítulos, ¿no? Y entonces es impresionante que cada vez que empieza un autor con un capítulo, tiene que dedicar una página y media a explicar por qué habla de letramento, por qué habla de literacia. Me parece sencillamente agotador. O sea, estamos hablando de leer y escribir, básicamente, ¿no? Entonces vamos a, de algún modo, intentar describir con detalle qué es lo que hace la gente, cómo aprende, cómo lo utiliza. Y está bien la terminología, evidentemente. Yo soy lingüista, ¿verdad? Soy terminólogo también, entonces es importante, pero llega un momento en el que yo creo que es más una molestia que una ventaja, ¿vale? Yo en el 2006 publiqué un libro que proponía hablar de literacidad. Lo proponía porque aprendí en el Perú y en otros lugares que era un término relevante para no utilizar alfabetismo, que está marcado peyorativamente como analfabeto, analfabetismo, etcétera, ¿vale? Pero no tuvo mucho éxito aquí en España porque la gente decía literacidad es una palabra muy extraña. ¿Por qué no hablamos de alfabetismo, que ya lo conocemos, de alfabetización, alfabetismo? ¿Por qué no hablamos de letramento, ¿no? Aunque en español no funciona muy bien la palabra letramento, ¿no? Y yo no tengo problema. O sea, si ustedes dicen, o sea, letrismo digital porque yo creo que me lo propusieron ustedes. Yo no elegí letrismo digital en vez de literacia. O sea, no es una bandera, no estoy marcando ideológicamente nada. ¿Me entienden, no? O sea, yo creo que es mejor no darle tanta importancia a esto y pasar más al contenido realmente de cómo lee y escribe la gente. Muito bom, Daniel. Uma pergunta também aqui. Essas narrativas, fandom, fanfic, fanart, pertencentes ao aprendizado informal dos processos comunicativos através das mídias, são produtos culturais da atualidade que cada vez mais ganham espaço entre os jovens. É possível pensar em um impacto no ensino formal da língua e da literatura? O impacto desses productos? Bueno, los jóvenes, a ver, siempre todos hemos aprendido muchas cosas fuera de la escuela. O sea, todos antes y hace siglos también aprendíamos mucho fuera de la escuela. O sea, la escuela no tiene el poder absoluto del aprendizaje, la enseñanza. Enseña unas cosas muy importantes, pero hay otras cosas que las enseña la vida, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Internet es que las posibilidades de aprender fuera de la escuela han crecido mucho, se han incrementado notablemente, ¿no? Pero bueno, una pregunta relevante es si esto es para todo el mundo o no. Entonces aquí es donde empezamos a ver que muy probablemente no. Hay personas como Nuria muy capacitadas para aprender coreano en línea, o aprender español escuchando música, o aprender inglés viendo series en Netflix. Pero muy probablemente hay bastante gente que no va a aprender de esta manera, que necesita otro tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido hay que buscarle límites, ¿no? No tiene mucho sentido intentar que el aprendizaje formal
colonice o se apropie de lo informal, porque los chicos, cuando deje de interesarles, van a hacer otra cosa, es libre, ¿no? Es más interesante estudiar lo que ocurre allí y intentar aprender cómo aprenden los chicos, los jóvenes, e intentar copiar, adaptar esto en clase, pero no los temas, sino los procedimientos, las técnicas, las maneras de actuar, ¿no? Esta es la estrategia que me parece más interesante. Ótimo, muito bom. Mais uma pergunta, acho que dá para fazer mais uma. Como você percebe o espaço literário no ensino de língua materna e estrangeira? E como se dá esse tipo de ensino com o diálogo com as mídias digitais? Como você percebe essa relação? Muy bien. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué entendemos por literatura? ¿No? Que la persona que hace la pregunta, ¿qué cree que es literatura? O sea, literatura es solo literatura de élite publicada en un libro de los géneros más prestigiosos, tipo poesía, novela, etcétera. ¿Una serie de Netflix es literatura o no? ¿Una música de bossa nova o de rock, heavy metal brasileño, es literatura o no? Entonces, claro, si adoptamos una perspectiva más amplia de lo que es literario, que incluya la literatura popular, que incluya, por ejemplo, los media digitales y multimodales, ¿no? Pues yo creo que muchas de estas cosas que hacen los chicos son claramente literarias. Quizá no serán literatura de élite. Por ejemplo, el fanfic, la fanfiction, ¿no? Es escritura muy tradicional. Quizá no es de mucha calidad como una novela de un gran autor, pero es que le están escribiendo jóvenes que están en proceso de formación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de algún modo es interesante, ¿no? Hay investigaciones interesantes sobre cómo se puede ayudar a los jóvenes utilizando sus intereses en literaturas de este tipo para fortalecer sus conocimientos más académicos sobre la literatura, ¿no? De modo que yo creo que la interacción es interesante entre estos dos espacios y que hay que explorarla claramente. Acho que dá para fazer umas perguntas ainda, né, Daniel? Como você pensa o esforço de certos professores em criar e motivar seus alunos para a aprendizagem? É possível motivar para a aprendizagem ou a aprendizagem, esse interesse por aprender é interno? Bueno, no estoy seguro si he entendido detalladamente la pregunta, porque la parte final de si es posible, ¿cómo era? Si es posible estimular los alumnos Sí. o al aprendizaje, o la aprendizaje, las ganas de aprender es una cosa de los alumnos. Vale. ¿Cómo tú piensas? Bueno, yo creo que la psicología nos puede dar muchas respuestas sobre la motivación, ¿no? Yo creo que la motivación está muy relacionada con la identidad, con lo que quieren ser los jóvenes, con lo que les interesa, ¿no? Entonces, el primer problema es que los docentes quizá no prestamos mucha atención a este tema. O sea, nosotros hemos decidido que hay que enseñar a los jóvenes lo que pone el currículum escolar, el programa, y es probable que los jóvenes tengan otros intereses, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es indagar qué es lo que los jóvenes les gusta hacer, qué es lo que les interesa, y a partir de aquí intentar trazar puentes entre lo que les interesa a ellos, lo que dice el currículum, y conectar las dos cosas, ¿no? Porque, por decirlo nosotros, no les va a gustar a ellos necesariamente. E por último, a última, e terminamos, a escrita, pelo que você apresentou nas três investigações, a escrita e não a oralidade é que garante a aprendizagem online de outra língua? Yo creo que sí, lo escrito y lo oral interactúan en Internet. O sea, ustedes ahora están escuchándome, pero yo estoy argumentando cosas que he escrito antes, he estado hablando con un PowerPoint escrito, con mucha fotografía, estamos leyendo un chat, estamos compartiendo un chat. Entonces,
en las prácticas digitales lo oral y lo escrito se mezclan, ¿no? Ahora estamos investigando cómo la gente hace vídeos y para hacer vídeos orales, básicamente, antes hay que escribir un storyboard, hay que escribir un guión, ¿no? Entonces, o sea, no es una dicotomía de hablado o escrito, sino que las dos cosas muchas veces comparten experiencias. Muchas gracias, Daniel. Tenemos que terminar agora, já está muito tarde aí. Agradeço muito a sua participação aqui no Sincede. Eu quero falar, o Nácio é um artista que está fazendo caricaturas e hice uma tuya e vamos enviar para tu depois. O nome do artista é Edson. Olá, Edson. Sí, pues no, muchas gracias, Marcio Chargues. Me gusta mucho, me ha dejado muy impresionado, de modo que espero que sí, que me puedas mandar una fotografía detallada, porque la subiré a internet con tu nombre, porque tengo una bonita colección de caricaturas que me han hecho. Y esta es la primera que me han hecho a través de internet, de modo que muchas gracias. Muito obrigado. Muitas graças. Muito obrigada, Edson. Daniel, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação, o seu tempo, né, com a gente aqui. Eu sei que você tem muitos trabalhos e estar um pouco conosco e poder trocar um pouquinho esse conhecimento foi muito bom. Todos nós aqui agradecemos. Muito obrigada. Boa ótima noite para você. E a gente se encontra em breve, se tudo der certo. Muchas gracias, Edson, Ignacio, y todos por la oportunidad. Ha sido un gusto, un placer. Placer es nuestro. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gente boa, então a gente vai só fazer um fechamento aqui agora, uma mesa de encerramento, fazendo um fechamento do simpósio. Eu quero convidar a professora Isabel. Professora Isabel, por favor. Como um simpósio, é importante que a gente faça o levantamento de algumas questões, das principais questões que foram discutidas aqui no evento. E esse fechamento é importante. Isabel. Gente, quero agradecer a todos e todas presentes aqui nesse evento. Quero dizer que foi um grande desafio para todos nós do NEPSED realizar esse evento e decidir ou não de realizá-lo online, né? Porque foi um evento, o primeiro evento foi presencial e a gente decidir realizar online não foi fácil, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Que tem provocado, né, várias questões importantes emocionais em todos nós. Eu espero que vocês tenham aproveitado o evento e que a gente fez o nosso melhor para que o evento acontecesse. O trabalho foi muito grande, foi muito intenso e para chegar até o final neste momento. Quero agradecer primeiro a professora Isabel Frade, professora da Faculdade de Educação, professora titular da Faculdade de Educação. Esse evento só está acontecendo hoje porque ela, há muitos anos atrás, iniciou um trabalho com essa temática de leitura digital, alfabetização digital, escrita digital. Então, tudo que acontece no NEPSED é fruto da Isabel, vem da Isabel. Eu quero, assim, parabenizar e agradecer a confiança que ela teve em mim, na Juliana Glória, que está por aqui também, e outros vários mestrandos que estudaram e estudam sobre essa temática. Uma professora extremamente conectada com a inovação, e no primeiro evento, você não estava presente com a gente, assim, tão próximo, que era presencial, né? Você esteve presente, fez uma conferência, mas à distância, e estar aqui mesmo nessa condição é muito bom estar com você aqui. Então, quero agradecer tudo. Eu falo com a Isabel que ela é para o NEPSED o que a Magra Soares é para o CEALI, né? Da importância dela para o NEPSED aqui. E então, assim, eu quero fazer aqui os meus agradecimentos pessoais
da minha mestre, Isabel Frade. Muito obrigada por estar conosco, Isabel, sempre. Eu fico emocionada e, ao mesmo tempo, orgulhosa de ver o protagonismo e o processo de autoria que os orientandos vivenciam com a nossa participação, sem a nossa participação. E esse evento é uma amostra de como vocês, essa nova geração de pesquisadores, e não só pesquisadores, mas pessoas que também se preocupam com formação de professores, o que vocês podem fazer, né? Nesse evento aqui hoje, foi muito emblemática essa fala final do Daniel Cassani sobre as demarcações de poder, ou epistemológicas ou acadêmicas, em relação à definição de termos, né? O que nós vimos aqui essa semana nos leva a pensar as ações de ler, escrever, os sentidos produzidos, né? Como as pessoas aprendem, pensando que ler e escrever em espaços digitais e usar outras linguagens em espaços digitais estão a serviço de uma compreensão dos sujeitos socioculturais com os quais a gente interage na educação, estão a serviço da pluralidade, do reforço das identidades, do acesso livre e do protagonismo, né? De quem exerce essas práticas, seja no espaço formal ou informal, que foi outro aspecto muito interessante aqui, desde a pesquisa da família até essa última, né, que fechou com espaços não informais, ou seja, nós temos muitos desafios para entender uma coisa que parece simples, mas não é porque cada tempo tem sua complexidade. Como se lê e se escreve em cada tempo. E só fechando, eu quero dizer que a questão da arte, né? Arte, ciência e vida, né? Se cruza aqui. E pensando na metáfora da Roberta Moro, a submersão, né? Nesse mundo digital. Até que ponto a gente está tendo condições de ir à superfície, dar uma respirada para pensar sobre nós mesmos, que estamos tão inseridos nessa cultura. É uma tarefa da educação. Sair um pouco do seu lugar e dos sujeitos e grupos saírem dos seus lugares para pensar o conhecimento, pensar as relações, né? Em função de princípios amplos. Nós estamos aqui nos 100 anos de Paulo Freire, né? E essa ideia de reforçar as questões da participação crítica e cidadã se coloca com ou sem tecnologia, né, digital, e a tecnologia pode nos ajudar a fazer isso ficar melhor, né? Eu agradeço muito, muito por ter participado, pelo aprendizado desses 2 dias. Um abraço para todos que estão aqui assistindo, e um abraço forte aí para o NEPSED, que está cada vez mais presente nas reflexões sobre esse tema no Brasil. Tá? Obrigada, gente. É isso. Eu quero aproveitar que a Isabel falou do NEPSED, eu quero chamar aqui as pessoas que estão aqui nos bastidores, trabalharam muito, que são membros do NEPSED. Vou falar o nome de cada uma, se Betina e o pessoal que está aqui nos ajudando puder colocar a carinha de cada um de vocês, seria ótimo. Então, eu vou começar aqui, aleatório, não é por ordem de ordem alfabética, tá bom, gente? Muita gente que trabalha no NEPSED e que contribuiu para esse evento acontecer e que trabalhou muito para esse evento acontecer. Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas que são maravilhosas, são colegas de trabalho, são pessoas que fizeram e fazem o NEPSED acontecer em todas as ações de extensão do NEPSED, né? Como vocês sabem, eu já falei no início, nós realizamos várias ações de formação continuada em serviço, e também esses eventos, o colóquio com o NEPSED, o SINCED. Então, vamos lá. Darsone Galigiorni, tá aí? Dá um oi, Darsone. Darsone. Olá. Carlos Renato da Silva, tá aí? Carlos tá aí, gente? Eu vou falando os nomes. Gisene Santos Alecrim Gonçalves.
Gisele. Estou aqui. Igor Miranda, o Igor Miranda não está aqui, mas o Igor Miranda, aluno de graduação da FMG, da Faculdade de Educação, é uma pessoa muito importante para nós também. Ludmila Moreira Moraes, ela não está aqui também, aluna de graduação, mas trabalha muito para a gente no NEPSED. Roberta Gerlin Moro. Oi. Robertinha. Valquíria Almeida de Jesus. Maria de Lourdes Germano. Gente. Maria de Lourdes Germano. Vamos conhecer todo mundo aqui do NEPSED hoje, gente. Lourdinha, para nós que somos amigos. Oi, gente. Que bom que deu tudo certo, né? Obrigada. Sim. Antônio Gomes de Macedo não está aqui. Ele está por aí, gente? A Valquíria Ramos Fontes também. Não sei se está por aí, acho que não. A Andréa Cristina Maggi. A Betina Tavares Ribeiro, que está mexendo aqui. Ela que é a chefe nossa aqui, na verdade. Betina, dá um oi, Betina. Oi, gente. Estou aqui colocando todo mundo que a Mônica pede. Betina tem todos os poderes aqui no Zoom, gente. Iris Preu Assunção. A Iris está por aí. Ana Cristina Gonçalves Carvalho. A Ana Cristina. A Iris. A Iris está por aí. A Ana Cristina, já falei. Renata Angélica França. Renata. A Aline Frederico também faz parte do NEPSED. O Pedro Humberto Jacinto Wilkin também, ele é... Aí o Pedro! Oi, Pedro, que bom que você está aí. Bom, gente, são essas pessoas, outras que não estão aqui, que fazem parte do NEPSED. É um núcleo muito atuante na Faculdade de Educação da FMG. Mesmo à distância, a gente não parou, a gente tem até uma hashtag NEPSED não para. NEPSED continuou trabalhando durante a pandemia, em alguns momentos, uns mais frágeis, outros mais fortes, e foi mudando ao longo do tempo essa fragilidade nesse momento de pandemia, mas a gente conseguiu continuar trabalhando. Então, assim, quero agradecer a todos vocês. Uma salva de likes aí para todo mundo, gente, no chat. Eu vou bater palma para vocês, vocês são maravilhosos, tá? Uma salva de like para todo mundo. Muito obrigada. Sem vocês, esse evento não aconteceria. E ele aconteceu de forma muito linda e com uma qualidade impressionante, porque vocês estavam e a gente estava junto, deu tudo certo. Muito obrigada a todos vocês. Carlos Alexandre, tá ali, Carlos Alexandre. Também dá um oi, Carlos. Oi, gente. Problema na internet aqui. Ótimo, que bom que você apareceu. Gente, muito obrigada. Eu vou só fazer um fechamento aqui rapidinho das principais questões e fechar nosso encontro de hoje, nosso SINCED. A gente pode chegar a algumas conclusões aí desse evento nosso, do segundo SINCED. Eu acredito que os conferencistas foram unânimes em afirmar sobre a importância do ensino da leitura e da escrita digital. Mas eles indicam algumas questões importantes para a gente pensar. Quais são elas? A relevância da mediação parental. Não existe nativo digital, ou seja, é necessário ensinar as habilidades e competências mais complexas de leitura e de escrita digital para os estudantes. É necessário ensinar sobre acesso a dados pessoais por meio da inteligência artificial. A pandemia deixou mais latente a vulnerabilidade social dos professores e estudantes, e também em relação ao acesso desses estudantes e desses professores à cultura digital, à tecnologia digital. É necessário compreender a personalização dos conteúdos disponíveis no seu dispositivo digital, o que foi falado sobre a bolha, né, que existe de conteúdos aí personalizando as nossas práticas de leitura e escrita. O uso de diversos gêneros textuais digitais, né, isso foi muito relevante.
alguns conferencistas falaram sobre esses usos e explicaram propostas pedagógicas e conceitos sobre esses usos. Daí a gente pode pensar das situações reais de comunicação em meio digital, da gente poder pensar em ensinar as nossos estudantes, nossas crianças e jovens, em situações reais de comunicação em meio digital, como diz Magda Soares, né? Daí a importância pensar o termo letramento, né, em situações reais, né, de ensino aí no ambiente digital. É preciso saber lidar com a imprevisibilidade, porque pode acontecer várias situações. Então, quando você vai pensar em uma atividade digital, utilizar a tecnologia digital na escola, é importante pensarmos nessas questões que giram em torno do uso desse suporte digital, e que não é da mesma forma de pegar um lápis, que às vezes tu pega um lápis, uma caneta, e dá um problema também, você tem que pegar uma outra. Na tecnologia digital, pode ser que não seja tão fácil esse movimento, mas é importante, né, pensar nisso. Buscar fazer atividades que promovam uma reflexão sobre os usos de leitura digital e de escrita digital. Então, a gente precisa refletir com os nossos estudantes que usos que eles fazem da leitura digital, que uso que eles fazem da escrita digital, para que a gente possa aumentar esse letramento, elevar esse letramento com esses estudantes, né? Ou podemos chamar aí de letramento crítico, se for o caso. E, por fim, né, todas as conferências falaram da importância da formação continuada de professores e professoras. Então, acredito que esse evento, ele reforça muito do que a gente já vem falando, né, PSED já vem discutindo, e acrescentou outros conteúdos, outras questões importantes nesses 2 dias de evento, que puderam aí fazer com que a gente reflita um pouco melhor nas nossas ações, tanto práticas quanto teóricas, né? E Cassane veio aí finalizando, falando do que Isabel já apontou, desses conhecimentos formais e informais. A escola precisa, e nós precisamos, estar conectados com esses dois tipos de conhecimento que os nossos estudantes podem realizar. De alguma forma ou de outra, os conhecimentos informais, modos deles aprenderem fora da escola, podem nos ajudar dentro do espaço escolar, né? A gente precisa ficar mais atento a esses estudantes. Eu acho que isso também é muito importante nas falas de alguns, não só do Cassane, mas também de outros conferencistas durante o dia hoje, falaram sobre a gente se conectar com as demandas, com as necessidades dos nossos estudantes, né? Nas sessões de comunicação que aconteceram ontem e hoje à tarde, tivemos muitos trabalhos, que a gente pode dizer que existem muitos professores e muitos pesquisadores no Brasil pesquisando sobre leitura e escrita digital, alfabetização digital, realizando práticas de leitura com tecnologia digital, realizando práticas de escrita com tecnologia digital. Nós precisamos dar visibilidade para essas pessoas, para esses pesquisadores, para esses professores, e esse espaço aqui no Sinced tem também essa função, né? Um evento como o Sinced tem essa função de dar visibilidade a essas pessoas que estão aqui no Brasil, que são brasileiros e brasileiras, pesquisando, trabalhando com alunos, desenvolvendo ações didáticas com os alunos e realizando pesquisas. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muitas ações acontecendo. E o que essas pesquisas, esses trabalhos nas escolas apresentaram aí nas sessões de comunicação, primeiro, quero dizer que as pesquisas que são desenvolvidas são tanto quantitativas quanto qualitativas, de mestrado e doutorado, e pesquisas de alunos de graduação também, foi apresentado aqui no Sinced, nesse segundo Sinced. Agora, eu quero apresentar só os grandes desafios que esses trabalhos nos trouxeram. Em geral, de forma geral, os grandes desafios que eles apresentaram nas sessões de comunicação, tanto os relatos de experiência quanto os trabalhos de pesquisa, são os seguintes. A tecnologia ainda é um desafio para professores e estudantes. Isso é unânime
na verdade, em todos os trabalhos, praticamente todos os consolidados que foram feitos das sessões de comunicação, essa informação ela é muito importante. Ela está presente nos consolidados. O engajamento e a participação também dos alunos foi um tema importante aí nas sessões de comunicação. O quanto é difícil engajar os alunos neste contexto de pandemia, usando tecnologia digital, e quanto é difícil também mobilizar e motivá-los a participar das atividades que são desenvolvidas nas aulas síncronas ou assíncronas, né? Produzir textos com alunos em processo de alfabetização foi um tema também discutido e colocado nos consolidados. Isso tem sido muito difícil para os professores, para as professoras, mobilizar a produção de textos dentro aí desse contexto de educação remota, de ensino remoto. A mudança do suporte, para produzir atividades, se essa mudança acontece apenas para transformar o que era impresso em digitalizado, essa discussão também foi trazida e foi discutida aí nas sessões de comunicação, que não basta apenas fazer uma transposição do impresso para o digitalizado. É importante que as atividades e as produções sejam digitais, ou seja, utilizem dos recursos da cultura digital, né? Elementos de multimodalidade, hipertextualidade, interação, participação, convergência de conteúdo, todos esses conceitos que caracterizam a cultura digital, ele deveria estar presente aí nas atividades que os professores e as professoras vêm utilizando para poder realmente engajar os estudantes nas atividades que eles realizam. Porque quando a gente só faz a transposição do impresso para o digital, e no caso, digitalizando, isso traz faz com que haja uma fragilidade aí no que diz respeito às possibilidades de uso da cultura digital e pode, por exemplo, causar um baixo engajamento das crianças, dos estudantes nas atividades. Os gêneros digitais são pouco valorizados pela escola, isso também foi colocado por vocês aí nas sessões de comunicação, para alguns de vocês. É importante pensar o que a escola está trazendo do que os alunos estão lendo e escrevendo fora do espaço escolar, nos ambientes digitais, né? Se as redes sociais, os vários ambientes digitais, os chats, os vários ambientes digitais que existem, os sites, e, enfim, que existem e que a gente pode utilizar no espaço escolar, a gente precisa valorizar, nós, professores, temos que valorizar esses gêneros textuais digitais, esses modos de comunicação que esses estudantes estão conectados fora do espaço escolar e trazer de alguma forma para cá. Como disse Cassane, como disse a Cristiane e a Cássio hoje mais cedo, né? Voltar aí para os interesses dos alunos. E, por último, para finalizar, a adequação curricular. Foi discutido isso durante as sessões de comunicação, da importância de adequar o currículo para essas novas habilidades, essas novas competências de leitura e de escrita na cultura digital. Vocês viram que muitas questões importantes foram ditas aqui, foram discutidas nas sessões de comunicação, e que trazem reflexões para a gente repensar nosso dia a dia, nossas práticas como professores, como professoras, como pesquisadores e como pesquisadoras da cultura escrita digital. Temos muito que caminhar, tenho certeza, temos muito ainda que realizar pesquisa, temos muito que aprender, temos muito que continuar promovendo formação de professores e nós também realizando, se inserindo em ações de formação, para que a gente possa atender da melhor forma e conseguir fazer o melhor para os nossos estudantes e para a escola. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, os 41 pessoas aqui até agora presentes. Sabemos que é muito cansativo um evento online, ele favorece muito a participação de muita gente que está em vários lugares do Brasil,
mas, ao mesmo tempo, é cansativo ficar de frente à tela o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui e que conseguiram aproveitar ao máximo. Eu peço que sigam as redes sociais do NEPSED, @NEPSED, no Facebook e no Instagram. Marquem aí com os comentários do evento que vocês tiverem, marquem o NEPSED, usem a hashtag Segundo Sinced para marcar também, para a gente saber o que vocês acharam do evento, que vocês... fotos também que vocês querem postar e coloquem nosso arroba aí, NEPSED. Quero agradecer a Roberta e o Nácio por estarem conosco, abrilhantando o evento com a arte deles. Muito obrigada. Só apresentar aqui o painel. O painel está disponível das charges do Nácio? A gente fez um consolidado, vamos dizer, das charges do Nácio, para mostrar para vocês. Todas as obras que ele produziu vai também estar no Instagram do NEPSED, no Facebook, como diz, aí, ó, vai apresentar todas as charges dele, que ele produziu durante o evento. Tudo vai estar no site do NEPSED e também no site do evento e nas redes sociais do NEPSED. Muito obrigada, Nácio. Seu trabalho foi muito lindo. Vai cruzar fronteiras aí, o seu trabalho. E mesmo sendo ao vivo, foi muito bonito. Tenho certeza que todo mundo gostou, não foi, gente? Dá um parabéns aí para o Nácio, quem gostou do trabalho no chat. Pode escrever aí para a gente. Agradecer a todos vocês e avisar vocês que os certificados do evento, né, vão ser emitidos pelo SENEX da Faculdade de Educação, tá? Esse certificado, ele deve ficar pronto aí em 30 dias. Assim que ficar pronto, nós vamos enviar um e-mail para todos os participantes com o link de acesso à plataforma, porque todo o certificado é emitido via plataforma. Então, vocês entram nessa plataforma, colocam o nome de vocês e é emitido automaticamente depois que o SENEX faz todo o processo. Então, quando tudo isso estiver pronto, a gente manda essa informação para vocês, tá? Via e-mail, certificados. Também, o evento foi gravado, né? Vocês sabem disso. E ele vai ficar disponível no YouTube da Faculdade de Educação, da UFMG. Tá bom, gente? Acredito eu ainda nessa semana. Vou ver com o pessoal da técnica da Faculdade de Educação, mas se não for nessa semana, na próxima semana. Então, todo o evento vai estar disponível para quem quiser assistir, para vocês indicarem para outras pessoas assistirem, para outras pessoas, e para vocês mesmos que querem ouvir ou perder alguma coisa, tá lá, vai estar tudo lá, tá? No mais, gente, agradecer muito. Tem mais uma pergunta que fizeram, que eu lembrei aqui agora. Os slides que os conferencistas apresentaram, se eles liberarem, vai estar disponível no site do evento, né? Todos aqueles que os conferencistas liberaram, nós vamos disponibilizar, tá? Então, fiquem atentos. A gente manda informação nas nossas redes sociais. E, por fim, só para dar um spoiler aqui, aproveitar esse momento, o NEPSED está organizando um e-book que vai ser publicado até o final de outubro. Esse é um produto oriundo de um dos grandes projetos de extensão do NEPSED, que é o NEPSED na Escola. Ele vai ser um e-book que vai ter propostas de atividades digitais, junto com conceitos relacionados a essas atividades. Ainda está em fase de produção, mas é só um spoiler para vocês ficarem ansiosos aí para essa publicação do NEPSED, que deve acontecer aí até final de outubro. Então, gente, quero agradecer a todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima semana. Muito obrigada a todos e todas, e até breve.